Un saludo nuevamente. Ahora vamos a hablar de progresión en campo visual, principalmente en Humphrey. Voy a compartir pantalla. Bueno, la intención de esta clase es hablar principalmente bases para la interpretación en la progresión a través del campo visual Humphrey. Tenemos que tener presente dos conceptos, que el glaucoma es una enfermedad progresiva, y esto hay que tenerlo sumamente claro, porque independiente que nosotros logremos bajar la velocidad de progresión, no la detenemos al 100%. Y el otro punto es que la presión intraocular sigue siendo el principal villano en la progresión, porque es el factor de riesgo más importante y el que nosotros tenemos que modificar. Lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente en un control único muestra un campo visual o una pillotaria no adecuada que puede estar progresando, es plantearnos por qué. ¿Qué está pasando con este paciente? Y no cambiar inmediatamente sin habernos planteado, cambiar nuestra terapia sin habernos planteado que el paciente puede tener un problema entre la adherencia y persistencia, la técnica, tal vez evaluar si yo tengo mi PIO target adecuada y no fui muy ambicioso, si estoy frente a una fluctuación, por lo tanto, no cambiar mi terapia, lo que estoy haciendo por un solo control, sino repetir ese campo visual y ver si se está repitiendo este daño o volver a citar al paciente para ver cómo está esa presión. Y considerar siempre factores extraoculares que ya sabemos que pueden estar afectando la progresión en el campo visual y en el glaucoma. Lo importante que nosotros tenemos que tener claro que es cuando yo evalúo progresión, lo que necesito hacer los primeros 2 años es detectar a los progresadores rápidos, a este grupo de pacientes que sin intervención van a terminar sin problema en ceguera. En cambio, los pacientes progresadores lentos, con una terapia médica adecuada, tal vez con SLT, posteriormente con cirugía de catarata, van a lograr controlar esta enfermedad y no llegar nunca al nivel de discapacidad visual. En cambio, los progresadores rápidos, si yo hago una intervención temprana, los logro identificar y hago una intervención temprana, estos pacientes posiblemente no logren una discapacidad visual versus una intervención tardía, que son los pacientes que claramente van a llegar a una discapacidad visual y solamente le voy a alargar el tiempo de que tengan una visión funcional. La idea es que tengamos los 2 primeros años 5 o 6 campos visuales para determinar la velocidad y diferenciar los procesadores rápidos. ¿Por qué? Si se fijan en este gráfico, acá tengo 5 pacientes, de los cuales tienen distinta velocidad de progresión. Si se dan cuenta, en 3 campos visuales, yo no logro diferenciar el paciente que va a ser el progresador rápido. Sin embargo, ya a partir del cuarto, el quinto, ya estos pacientes, su curva de velocidad se empieza a diferenciar y puedo claramente identificar estos pacientes que son progresadores rápidos versus un paciente que va a progresar a una velocidad más lenta. Clásicamente se nos dice que la velocidad de progresión, el número de corte para definir un paciente de progresador rápido es menos 2 decibeles año, pérdida de mayor a menos 2 decibeles año. Sin embargo, actualmente se considera progresador rápido quien progresa a una velocidad de menos 1 y los menos 2 se consideran progresadores ultra rápidos. Esto no es consenso, solamente son opiniones a nivel de expertos. Tenemos que tener en cuenta que la presión es el principal villano y es en todos los estudios, los grandes trials como el HTS, el MGT, el SIG, el UKGTS, lo demuestran de esta forma. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros logremos objetivizar una adecuada PIO target. Este estudio, esta publicación que está en el estudio europeo nos muestra cómo nosotros tenemos que adecuar la PIO target, a qué está sometida, principalmente el daño glaucomatoso. Si es un daño precoz, obviamente necesitar una PIO target más alta versus un daño avanzado, lo mismo con la esperanza de vida, la presión previa al tratamiento, o sea, al momento del diagnóstico, si estaba alta de ingreso, necesita una PIO target más alta, versus que si tiene un daño con PIO baja, significa que este paciente es más sensible, voy a ser más estricto con mi PIO target, por lo tanto, va a ser una PIO target más baja, más cercana a un valor bajo 15, por ejemplo.
Y también hay otros factores de riesgo adicionales que puedo considerar, pero nadie se fija en la tasa de progresión al establecer la pivot. ¿Por qué? Porque la tasa de progresión, la velocidad, yo la voy a ver después de los 2 años, cuando tenga un n mínimo de campos visuales. Pero la idea es que la tasa de progresión, cuando yo la obtenga, pueda servir para ajustar mi pivot target. Y esto realmente en la práctica poco se hace. Siempre nos fijamos en estos 3 primeros, el daño glaucomatoso, ya, aunque es un daño tubular, te necesito una pivot target cercana a 12. El paciente tiene 88, 90 años, no voy a ser tan estricto con mi pivot target. Pero nadie se acuerda de la tasa de progresión. Y quiero demostrar y mostrarles a ustedes por qué es tan importante para evaluar nuestra pivot target. Este es un modelo matemático en los cuales se estableció un paciente que tenía una DM que está progresando, se está perdiendo, o sea, está a una velocidad de progresión con un daño que comienza entre moderado a severo. Si se fijan que para lograr evitar la pérdida visual, o sea, aplanar la curva, necesito una pivot target bajo, cercano a los 9 en este modelo matemático, porque el paciente viene con una velocidad acelerada de progresión. Versus este mismo paciente con un daño también moderado a severo, en los cuales se dan cuenta que esta pendiente es plana, el paciente no está progresando a un mismo nivel de daño, el paciente no está con una velocidad acelerada de progresión. Por lo tanto, para mantenerlo estable necesito aproximadamente una presión de 15 hacia abajo. Entonces, esto lo que quiere demostrar que la pivot target tiene que estar supervisada, obviamente, por la velocidad de progresión, y no olvidarnos que después, cuando obtengamos, tenemos que reevaluarla. ¿Cómo nosotros evaluamos la progresión en el campo visual, que es el tema por lo cual estamos acá? Tenemos que tener presente que usualmente el glaucoma progresa en áreas previas de daño glaucomatoso. Por ejemplo, tenemos el campo visual. Lo primero que va a pasar es que va a aumentar la profundidad de estos puntos, ahora se hacen puntos más profundos. Luego empieza a extenderse, se dan cuenta que acá hay 2 filas de puntos con daño, ahora aparecen 3, empieza a extenderse la lesión. Y también empieza luego a extenderse a horas contiguas. Se fijan que acá en el basal no pasaba la línea media y después nos damos cuenta que está sobrepasando la línea media. Estas son las formas como progresa a nivel campo visual el daño glaucomatoso y son los criterios que estudia el MGT, que este es el estudio que nosotros nos basamos, se basa principalmente todo el campo visual Humphrey para evaluar progresión, principalmente a nivel de análisis por evento. Este es el estudio inicial que evalúan el glaucoma leve de inicio reciente, qué beneficio tenía de iniciar el tratamiento o no. Este estudio nos entregó bastante información sumamente útil, principalmente porque a nivel general, tomando en cuenta todos los pacientes sin diferenciarlos en subgrupos, nos confirma que la presión es el principal predictor. Si tengo una presión basal alta, o sea, el paciente me llega con 28 al ingreso, tiene un doble de riesgo de progresar que un paciente que me ingresa con una presión baja. Entonces es un punto que tenemos que tener presente. Otro punto, que la pseudofoliación, lo que posiblemente ya se sabía con años, pero ahora está demostrado bajo evidencia, que progresan por solo hecho de tener pseudofoliación. El 96% de los pacientes progresaron por tener pseudofoliación versus los 65% que no la tenían, con un riesgo de 3.21. La hemorragia en el disco. En los pacientes iniciales mostraron que no es un factor importante en progresión, pero sí cuando los pacientes que tenían daño avanzado. Sí era un factor de riesgo de progresión, pero no los leves. Lo otro es la pio basal. Si yo disminuyo la pio basal en un 25% de los glaucomas leves de inicio precoz, puedo disminuir la mitad la velocidad de progresión. Ahí apareció el número de bajar inicialmente el 25%. Luego, otro que mostró que la perfusión sistólica baja es un nuevo predictor, y esto es sumamente importante porque tenemos que tomar en cuenta ahora los pacientes de los factores extraoculares que nombré al comienzo, que pueden estar afectando la progresión. Si el paciente toma el antihipertensivo, el losartán, el enalapril, el timolol, lo que sea, perdón, no, el propanolol o atenolol, lo está tomando en la noche antes de acostarse, obviamente que va a afectar la presión de perfusión ocular y va a aumentar la progresión, independiente de que el paciente tenga una presión intraocular bastante compensada. Ahora, en este mismo trial, si nos damos cuenta, en el subgrupo, ahora solamente nos vamos a enfocar en los pacientes que llegaron con presiones basales sobre 21. ¿Qué pasaba con estos pacientes? El daño basal, si este paciente con presiones sobre 21 y una DM mayor de -4, o sea, un paciente
que ya al menos era de leve a moderado de glaucoma, cobraba importancia como factor de progresión, el nivel de daño basal. También el grosor, en los primeros 5 años el grosor corneal mostró que no era un factor predictivo de progresión. Sin embargo, a los 11 años, cuando prolongaron el estudio de estos pacientes en el segundo corte, se dieron cuenta que sí era un factor significativo. Y lo otro, la antecedente de enfermedades cardiovasculares, que puede aumentar el riesgo de progresión hasta 2.7 veces. Entonces, esto es sumamente importante considerar estos factores de riesgo que tenemos los pacientes, porque tenemos que estar atentos a qué paciente va a ir progresando o tiene mayor riesgo de progresar que la población normal. Tenemos que tener presente que la progresión del campo visual ocurre en forma lineal. Esto es súper útil porque si ocurre en forma lineal me puedo plantear una regresión lineal y hacer una proyección a 5 años de la velocidad. Pero también tenemos que tener presente que esto se cumple pero media, porque a veces en etapa avanzada esta progresión se acelera. También en los pacientes añosos puede progresar más rápido, y también tenemos que tener presente que no todas las áreas de la retina tienen la misma velocidad de progresión. Por lo tanto, al momento no existe un gol estándar para definir progresión campimétrica. Existen 4 métodos que se han aplicado actualmente, principalmente el juicio clínico, que es la opinión subjetiva, que entre un campo y un campo yo voy opinando que este está peor que el anterior, que eso no está estandarizado, no es un estándar. Están los sistemas de clasificación que ocuparon los estudios, como el AGIS, que son sistemas que son solamente aplicables en el estudio clínico, pero no en la práctica diaria. Y está el análisis por evento y el análisis por tendencia, que es lo que mide el software del GPA, tanto en su versión 1 como 2 del campo visual Humphrey, en lo cual nos vamos a enfocar en la presentación actual. Vamos a tener 2 análisis entonces, para progresión, por evento y por tendencia. El análisis por evento, el objetivo es determinar si estadísticamente este campo visual está peor comparado con los basales. Requiere un mínimo de 3, porque te evalúa los últimos campos con los basales. En cambio, el análisis de tendencia, el objetivo más que lo anterior es determinar la tasa de progresión. Ahí está su corona, es determinar a qué velocidad. Por lo tanto, para determinar una velocidad ya sabemos que vamos a requerir por lo menos unos 5 exámenes. Y la evaluación por evento, que la evaluación por tendencia me evalúa la totalidad de los campos visuales, no solamente los últimos comparándolos con los basales. Ahora, entrando un poco en los criterios de progresión del MGT, en eventos es lo que ocupa. Los mismos criterios del MGT se van a ser aplicados cuando yo esté evaluando por evento, comparando, obviamente, los exámenes basales punto a punto del mapa de desviación del patrón. Entonces, es súper importante que este es el mapa que vamos a utilizar para evaluar la progresión por evento. Si mi comparación de mi examen actual con el examen basal supera la variabilidad que tiene esperada en ese punto para esa edad del paciente, me va a considerar que el campo visual está peor o está progresando. Ese es el concepto que debemos tener. Ahora, en la práctica, si tenemos 3 o más puntos que cumplieron esta característica, que cambiaron más allá de la variabilidad en 2 exámenes consecutivos, el campo Humphrey, el GPA, me va a decir alerta. Posiblemente este paciente esté empeorando. Si estos mismos 3 o más puntos aparecen ahora en un tercer campo, me va a decir, ¿sabes qué? Esto realmente está progresando. Y acá lo tenemos en la práctica, porque de repente la parte teórica queda muy poco al aire, uno se confunde con 3, con 2, ¿qué es? Fijémonos en este campo visual que tenemos en estos 3 puntos que forman como una L. Si nos damos cuenta, estos 3 puntos ahora cambiaron en 2 exámenes consecutivos. Los 3 puntos cambiaron de la misma forma, 2 exámenes consecutivos. Entonces, el Humphrey me dice, oye, posiblemente existe una posibilidad de progresión. Luego, si nos fijamos en los mismos 3 puntos, ahora nos damos cuenta que en 3 campos, esos mismos 3 puntos se progresaron, aumentaron la profundidad. Entonces, o sea, se repitieron en el tiempo. O sea, estos mismos 3 puntos siguen cambiando a través de los exámenes.
Entonces me dice ahora, Humphrey me dice, ¿sabes qué? Probablemente que esté progresando. Y esa es la forma como vamos a hablar nosotros por evento. Entonces vamos a tener nuestro mapa de progresión o mapa de cambio. ¿Por qué aplicamos o por qué Humphrey aplica los criterios del MGT? Puede haber aplicado los criterios del AGIS, del SAIS, principalmente porque este estudio demuestra que los criterios del MGT son los que demuestran de forma más precoz los cambios de progresión. En otras palabras, son también los criterios que son más aplicables a la clínica. Los criterios del AGIS son casi imposibles de aplicar. Entonces, este es el motivo por qué se ocupa tanto y hablamos tanto del MGT. El análisis por tendencia, por otra parte, es una regresión lineal. Por lo tanto, va a necesitar un N crítico, 5 campos, por lo menos 5 campos para calcularla. Clásicamente, el GPA, que es el software que te mide la progresión, en el modelo 1, lo medía a través de los decibeles año, o sea, está en función de la MD o la DM. Actualmente, con el GPA 2, lo que está utilizando es el BFI, que se mide entre porcentaje de pérdida por año. El BFI, recuerden que es el índice de visión funcional del campo visual. ¿Cuál es la diferencia entre el GPA 1, que ocupaba la velocidad de DM, versus la BFI? Principalmente la DM y BFI, ambos tienen la misma sensibilidad para determinar velocidad de progresión. Sin embargo, la BFI se ve menos afectada por opacidad de medios, por lo tanto la DM, calcular la velocidad a través de la DM en el GPA1 es súper bueno, siempre y cuando el paciente no tenga opacidad de medios. Además, la DM es un índice homogéneo, no va a resaltar lesiones focales iniciales. En cambio, el BFI, que es más heterogéneo, puede resaltar lesiones focales, y acuérdense que la BFI da relevancia a los puntos centrales que sabemos que puede aparecer el daño glaucomatoso en forma más precoz. Por lo tanto, es importante saber que en los modelos antiguos la velocidad va a estar por DM, sea por decibeles año, y el BFI, que es lo que estamos encontrando ahora actualmente, en porcentaje año, y la característica del BFI se ve menos afectada por la opacidad de medio. Todo súper claro, pero ¿qué pasa con los pacientes tubulares, los pacientes que tienen campo visual terminal? Estos pacientes realmente son un problema, y lo que vamos a ver qué podemos hacer, porque acá nada de esto se cumple. Acá estamos viendo un paciente a izquierda que está progresando claramente, se ve eso, una simple vista puede ser que está progresando. Sin embargo, después de la cirugía catarata nos damos cuenta que lo que estábamos viendo como progresión realmente era efecto de opacidad de medio. Y nos vemos a este mismo paciente, si calculamos la velocidad a través de la DM, o sea, el GPA1, nos damos cuenta que acá el paciente empieza a empeorar, ¡wow! Se opera y mejora. Versus, si lo calculamos por la BFI, a través de porcentaje de años, nos damos cuenta que este paciente no se vio, su curva, la velocidad no se vio afectada por la opacidad de medio. Por eso es importante ahora pasarnos nosotros un poco a lo que es BFI, por este efecto claramente marcado. Porque acá de repente nosotros podemos pensar que el paciente está mal y termina en trabeculectomía, y lo que realmente el paciente tenía era solamente una catarata, y era lo real. Entonces, esos son los puntos que tenemos que tener presentes. El análisis por tendencia nos va a mostrar este gráfico, y vamos a explicar un poco qué me muestra la información. En el eje de coordenadas me va a mostrar, de la ordenada, me va a mostrar el BFI entre el 0%, visión nada, y 100% visión total. Y en este eje de la X me va a mostrar la edad del paciente. La primera línea coloreada es la edad que el paciente, a qué edad el paciente se hizo el primer examen de campo visual que estamos estudiando. Por ejemplo, acá a los 64 años. La segunda línea me va a mostrar la edad actual del paciente. Y la tercera línea me va a mostrar qué va a pasar con ese paciente en 5 años si nosotros no hacemos nada. Y acá me va mostrando examen por examen. Por ejemplo, y hace la regresión, esta es la regresión lineal, me extrapola para 5 años qué va a pasar con el paciente. Por lo tanto, me dice, mira, acá estás con este paciente, si sigue tal cual con el tratamiento, este paciente va a terminar con menos de 40% de visión funcional, lo que significa sinónimo de discapacidad visual. Por lo tanto, yo a este punto es donde estoy actualmente, tengo que hacer mi cambio para evitar esto. Eso es lo que me está indicando. Ahora, que esta velocidad de progresión sea significativa o no significativa, porque te la va a mostrar a través del P, si tiene un escalón significativo.
Siempre tenemos que tener presente que lo que es estadísticamente significativo no es sinónimo de clínicamente significativo. Aquí tenemos dos casos. Un paciente, se dan cuenta al momento del examen, tiene 67 años y está con una velocidad de progresión aumentada, y este paciente me dice que posiblemente a una edad avanzada va a llegar con una discapacidad visual. Y la velocidad es significativa en ambos, estadísticamente en ambos casos, a la misma significancia, pero una velocidad obviamente acá un poco más aumentada. Versus acá este paciente que tiene 82 años, que principalmente está con una velocidad relativamente, está progresando, una velocidad que puede ser considerada significativa, pero este paciente a la edad de 90 años no va a llegar nunca a la discapacidad visual. Entonces este paciente tal vez no requiera ser más agresivo, alguna pequeña modificación en la terapia, pero este paciente posiblemente requiera cirugía. Entonces, a nivel estadístico, ojo con la estadística, porque no es sinónimo de significancia clínica. Siempre tenemos que ver el paciente en contexto. Y esto es súper útil porque todos queremos saber cuál es el número mágico de la velocidad de progresión del paciente. ¿Cuál hago el corte? Algunos dicen que con una velocidad del BFI de menos 4%, tenemos que poner ojo, significa que en 10 años va a perder un 40% de capacidad visual. Algunos consideran 3. Como te digo, en la recomendación es más que el número mágico, vea al paciente en contexto, la edad del paciente y otros factores que podemos tener considerados antes de considerar el número mágico, que no es a veces aplicable en todos los casos. Bueno, y esta es la hoja resumen que me muestra el Humphrey GPA2, donde acá primero voy a tener los exámenes basales. Estos son los exámenes basales que el campo lo define automáticamente. Tiene que tener ciertas características, ser bastante similares para considerar los dos primeros exámenes basales, o también si hay efecto de aprendizaje, el campo visual también lo va a eliminar y va a determinar cuáles son los basales. Luego voy a tener acá la evaluación por tendencia, cuando tenga obviamente los 5 campos visuales, que me va a mostrar la velocidad y la significancia estadística. Y acá voy a tener mi análisis por evento, donde acá este es el mapa de progresión, donde me va a ir mostrando los cambios. Y acá la leyenda me va a decir que es posible progresión, cuando hay sospecha, o probable progresión, cuando ya sea mucho más que sospecha y posiblemente el paciente esté progresando. Si comparamos qué es mejor análisis evento por tendencia según lo que mide el GPA1, GPA2, realmente los análisis por evento, si nosotros consideramos la AMD o que digan, el análisis por evento tanto del GPA1 como del GPA2, que principalmente se orienta al uso de la AMD, no hubo diferencia. La diferencia se ve principalmente cuando hay opacidad de medios. Cuando hay opacidad de medios, claramente el BFI adquiere mayor relevancia. Lo que debemos tener presente es que el análisis por evento también es más sensible y precoz en detectar un daño antes que el análisis por tendencia, porque claramente el análisis por evento te va a avisar antes lo que la tendencia te va a avisar en 5 campos o en 6. Entonces eso tenemos que tener presente. Lo otro, que el análisis por evento está limitado cuando hay daños muy focales, porque va a estar englobado por el promedio. Y el BFI es lo mejor para determinar la tasa de progresión versus la EDM-MD. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir también que este grupo de pacientes son pacientes que pueden ser de la tercera edad, que la mayoría de los pacientes tienen catarata. ¿Qué pasa con los campos visuales avanzados? Tenemos que entender que acá falla un poco. ¿Por qué falla la evaluación de la progresión? Porque hay un efecto piso. A medida que el daño avanza al campo visual, le cuesta más detectar la progresión en las zonas que están muy deprimidas. Y la variabilidad, por lo tanto, de estas zonas va aumentando a medida que el daño avanza. Entre un campo visual más avanzado, más variable es, y eso es lo que nosotros vemos en la práctica diaria. Obviamente que las zonas de daño profundo, menos de 15 decibeles, son zonas, varían más que zonas que tienen un daño leve. Por lo tanto, también tenemos que considerar que los campos visuales avanzados hay un tema de sensibilidad al contraste. Cuando hay un tema de sensibilidad al contraste, el campo visual le va a costar diferenciar zonas que no están tan dañadas de unas zonas que pueden estar con un daño más avanzado. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tenemos estos casos que nos llegan de pacientes, fijarnos en las zonas muy deprimidas de un campo visual y eliminarlas de nuestro análisis y enfocarnos en las zonas que estén cerca de la evaluación central,
Porque acá me va mostrando el daño. Porque en esta zona, que está el daño basal, me va a mostrar que principalmente casi no hay cambio porque está fuera del rango. Entonces siempre tenemos que fijarnos en las zonas aledañas a la fijación. El doctor Maul publicó un estudio el año pasado bastante interesante que trata de ayudarnos a ver cómo evaluamos los pacientes con daño severo en campos tubulares, qué índice me puede servir para evaluar la progresión, postulando la DM como el mejor candidato comparado con todos los otros parámetros. Y salió bastante efectivo, solamente que era aplicable en pacientes que no tuvieran opacidad media. Entonces, ahí hay un poquito una restricción a ese método, pero más que eso, quiero ir a la discusión que se plantea el doctor Maul en su trabajo, que a la fecha no existe un criterio ampliamente aceptado para medir la progresión en daños en campos visuales severos. No tenemos un método que sea universal, ni un gol estándar. Tenemos sugerencias, y una de esas puede ser ocupar un campo visual 10-2. Si nos damos cuenta, este es un caso personal, disculpen la calidad de la imagen, que me llega con un DFI de 0. Ese paciente ya estaba desahuciado principalmente a su libre evolución, porque ya tratarlo o no tratarlo era, tratémoslo nomás para no evitar un ojo ciego doloroso. Pero sin embargo, si le aplicamos un campo visual 10-2, tamaño 5, nos damos cuenta que ese paciente todavía tiene visión. Y ese paciente entró caminando, entonces lo primero que me sorprendió. Entonces, es la recomendación cuando tenemos daño tubular o estos campos con daños cerca del centro, aplicar un campo visual 10-2 que nos va a ayudar, como lo vimos en la clase, o lo van a ver en la clase de campo visual 10-2. Y este campo visual 10-2 podemos elegir un tamaño 3, un tamaño 5, va a determinar, ahí todavía no hay consenso, en lo personal me gusta el tamaño 5 cuando la visión es baja, y el tamaño 3 lo reservo para pacientes con daño avanzado que tienen la capacidad visual central, está conservada. ¿Por qué? Porque el estímulo 5 me permite discriminar hasta 2 veces más progresión que el estímulo 3 en zonas que haya baja sensibilidad, como es este caso. El mensaje final. Sabemos que en la progresión el principal villano es la presión intraocular. Sin embargo, tenemos que tener presente que no actúa solo. Hay otros villanos que también empiezan a agarrar rol, y esto va avanzando cada vez los estudios. Ahora está la presión, la diferencia de presión del líquido cefalorraquídeo, están ahora sumamente comprobadas las patologías cardiovasculares, la presión de perfusión sistólica baja, que son otros factores que nos están ayudando, que pueden estar ayudando a que este glaucoma empeore y perjudicando la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, tener presente este mensaje. Acá les dejo, si quieren repasar, porque yo sé que estos temas bastante complejos, la progresión hay que digerirla, tragarla, volverla a digerir para que quede claro. Pero acá les dejo mi canal por si quieren repasar, un acceso rápido a esta clase. Muchas gracias por su atención.